Bueno, comenzamos el programa hablando de la virtualidad, comenzamos hablando de la presencialidad en la educación y este problema que implica no estar preparados todavía en Bolivia, en las escuelas, sobre todo públicas, para llevar adelante la educación virtual. No hemos logrado aún, diríamos que democratizar el acceso al Internet, la gratuidad tampoco es un elemento que caracterice en este momento al Internet en Bolivia. Para hablar del tema estamos con Cristian León de la Fundación Internet, que precisamente nos va a mostrar su mirada de lo que representa el Internet en Bolivia. Cristian, buenas tardes, gracias. Acaba de comenzar hoy el año escolar, gracias por la entrevista. Y gran parte del país va a tener que recurrir aún a la virtualidad. ¿Cómo estamos desde el punto de vista del acceso al Internet en las escuelas, particularmente públicas, y los hogares que pudieran tener que utilizar o el celular o la computadora para apoyar la educación? Adelante, Cristian. Buenas tardes, Tufi. Muchas gracias por la invitación. Es siempre un gusto estar en tu programa. Bueno, la situación está bastante complicada con respecto a la educación debido a un fenómeno que la CEPAL ha denominado como la crisis silenciosa, ¿no? ¿Qué es esta crisis silenciosa? Es la combinación de tres aspectos que están afectando no solamente a Bolivia, pero a varios otros países, ¿no? Que es uno, el cierre de escuelas, ¿no? Que ha afectado a muchos estudiantes, del cual Bolivia está ubicado en el segundo puesto mundial con respecto a mayor tiempo de cierre de escuelas. El segundo que tiene que ver con el abandono de varios estudiantes por parte de abandono de su escolaridad, ¿no? Debido a las La dificultades que deserción, tuvieron. sí. Sí, y el tercero con respecto a los niveles de aprendizaje que se han reducido bastante, ¿no? El Banco Mundial en un estudio ha identificado que más o menos este nivel de aprendizaje se ha reducido en 20%, ¿no? A nivel de América Latina, entonces es bastante. En Bolivia, por supuesto, estamos en una situación aún más crítica. ¿Por qué? Porque muchos estudiantes no han podido continuar con su educación debido a las dificultades de acceso a Internet que tenemos, que es lo que tú muy bien señalabas, ¿no? Hay muchas escuelas que no cuentan con Internet. La UNICEF decía que solamente en los colegios privados, el 30 o 40% de los colegios privados tienen acceso a Internet. En las escuelas públicas, las escuelas fiscales, es apenas 10 o 15% las escuelas que tienen Internet, ¿no? En los hogares es todavía más crítico, porque de acuerdo al mismo estudio de la UNICEF, solamente, o mejor dicho, menos del 10% de los hogares más pobres tienen acceso a Internet, ¿no? Entonces, realmente hay una gran cantidad de estudiantes que se están afectando debido a este problema. Cristian, interesante el dato que mencionaba de que Bolivia es el segundo país que ha tenido más tiempo cerradas sus escuelas. ¿Qué han hecho otros países? ¿Cómo han podido equilibrar esto que es la salud, el riesgo y la educación? Por ejemplo, ¿cómo han encarado países vecinos o alguno que sea un ejemplo de modelo durante esta pandemia en educación? Si nos pudiera usted dar a conocer qué han hecho, por ejemplo, en la virtualidad o también ya directamente en la apertura de las escuelas. Claro que sí. Una de las políticas que ha tenido mejor resultado y que ha evitado que haya esta reducción del aprendizaje y que menos estudiantes se vean perjudicados es, por ejemplo, una política de subsidio para las conexiones a Internet, ¿no? Varios países, de hecho, del G20, que son los países más ricos, lo que han hecho es generar paquetes de internet gratuito para los hogares o para las escuelas, ¿no? Que es algo que en Bolivia, si bien se ha dado en alguna medida, porque algunas empresas han generado paquetes específicos para teleeducación, Ujú. pero aún así muchas familias no han podido acceder a internet porque también falta infraestructura, ¿no? Actualmente en Bolivia, alrededor del 40% de los bolivianos y bolivianas todavía no accede a internet, ¿no? Ujú. Y más del 50% de los municipios no tiene conexión a fibra óptica. Entonces, es una situación bastante complicada. Lo que hay que generar es este tipo de paquetes subsidiados para temas de educación virtual, pero a la vez también invertir en infraestructura, ¿no? Es algo que se debería priorizar desde el gobierno. Ahora, Cristian, ¿cómo arrancamos el año? Ya nos mencionaba cifras complicadas, el acceso al Internet en las escuelas es muy bajo.
¿Qué se puede en este tiempo, ya estando el año escolar comenzado, hacer todavía para mitigar esta falta de acceso a Internet? ¿Vamos a tener un año parecido o podemos con alguna política de Estado acelerar, o los municipios también, la dotación de Internet a los colegios, por ejemplo, las escuelas públicas y a los niños también? Bueno, sinceramente, como bien mencionas, Tufi, ya comenzó el año, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer es medidas rápidas. Lo primero, y que se ha habido muchas críticas, es de que hay que nomás abrir las escuelas y los colegios, sobre todo en municipios donde no han sido tan afectados por la pandemia, ¿no? Es algo que hay que hacer porque no hay conexiones a Internet, no hay dispositivos, el Internet es bastante caro también, más o menos el Internet cuesta 14% de la canasta básica, ¿no? Entonces realmente es necesario abrir las escuelas, ¿no? Sobre todo si va a haber carnaval, si va a haber otras actividades de entretenimiento, actividades culturales, la educación es prioritaria, ¿no? Lo segundo es de que tiene que haber una política de Estado para poder cerrar la brecha digital, ¿no? Obviamente no vamos a poder generar infraestructura de la noche a la mañana, pero sí se puede facilitar al menos paquetes para que las familias puedan acceder más fácilmente a Internet, ¿no? Y esto tiene que partir de una política desde arriba, ¿no? Es decir, el Internet tiene que ser prioridad para todos y todas, sobre todo si queremos cerrar o queremos facilitar este acceso a la educación. Y ¿Se tercero, y eso requiere es mucho dinero? Perdón, Cristian, ¿se requiere mucho dinero para esto? no necesariamente, ¿no? Ujú. Algo importante que Bolivia ya tiene es que hay un anillo de fibra óptica que ocupa más o menos 27.000 kilómetros, ¿no? Entonces, esta fibra óptica ya está. Lo que hay que hacer es una inversión desde los municipios hacia esta fibra óptica, ¿no? Y para eso, pues, hay que generar una mejor articulación a nivel de los niveles de gobierno, ¿no? Es decir, los municipios deberían poder invertir en su propia infraestructura. Entonces, los costos ya no son tan altos o tan grandes como antes, ¿no? Se pueden generar ciertas facilidades, ¿no? Y si hay una buena articulación con las empresas proveedoras, pues mucho mejor, que esa es otra cosa que está faltando, ¿no? Eh, una, Perfecto. una segunda cosa Sí. que quisiera mencionar es el acceso a dispositivos, ¿no? Este es un gran problema. Hace rato veía una noticia donde una madre hacía que 4 de sus hijos pasen clases con un solo celular, ¿no? Entonces, el acceso a dispositivos también tiene que priorizarse, ¿no? Debería, por ejemplo, generarse ciertas políticas impositivas para quitar impuestos a la compra de dispositivos que sean para educación. Tenemos una empresa que hace dispositivos, que es Kipus, ¿no? Cuya Ujú. política no se sabe bien en qué ha quedado, quedó de alguna manera interrumpida. Entonces, hay muchas cosas que se puede hacer, pero de alguna forma no se están haciendo en este momento y la pregunta es ¿por qué? ¿No? Entonces, realmente hay que priorizar en este tema. Para tener claridad y precisión, hay quienes dicen, ¿cómo no tenemos internet en todo Bolivia ahora? Pero sí tenemos el satélite que compraron con tantos millones de dólares. ¿Por qué? Dicen algunos, ¿no? Quizás no se entiende que el satélite es para otra función, pero ahí viene el reclamo. Tenemos satélite, pero no tenemos internet en todo Bolivia. ¿Para qué ha servido el satélite? ¿Usted nos puede ilustrar algo al respecto? Claro que sí, el satélite funciona muy bien, pero no era un satélite que estaba destinado a resolver los problemas de conectividad, ¿no? ¿Por qué? Porque incluso la conexión que da el satélite es más cara y es de menor velocidad, ¿no? Porque tiene que ir a satélite, bajar la señal y cuesta bastante. Es una tipo de conexión que más bien aprovechan las empresas, ¿no? Empresas mineras, por ejemplo, están haciendo buen uso del satélite, pero de ninguna forma va a resolver el problema de conectividad para las escuelas, ¿no? Entonces, el satélite funciona, pero no para este tema. Lo que hay que invertir es en fibra óptica, que es la conexión más barata, la más estable y la de mayor velocidad, ¿no? Entonces, es algo que hay que generar. Bueno, esperemos que el comienzo de las clases no diluya la atención en este tema, que ya una vez comenzado, por ahí nos acostumbramos a trabajar así y listo, se olvidan el gobierno, el Estado de proporcionar las condiciones para Internet gratuito a los colegios públicos, sobre todo y las alcaldías igual, Cristian. Gracias por esta entrevista. Hasta una próxima. Muchas gracias, Tufi. Hasta una próxima.